Bueno, esta es la clase 11 de transistores bipolares. Hoy vamos a ver transistores bipolares, lo vamos a ver en 2/3 clases. Hoy vamos a ver la descripción cualitativa, es decir, cómo anda, y algo del modelo de DC. Y lo vamos a completar la clase que viene. Entonces, muy a simple modo, lo que se hace para construir un transistor bipolar de Ventura, de ahí la sigla de JT, es alternar 3 capas de semiconductor. Puede ser NPN, en cuyo caso el transistor se va a llamar NPN, o PNP, en cuyo caso el transistor se va a llamar PNP. Es decir, que siempre tenemos un material, dos materiales con un tipo de portador mayoritario afuera y uno con el otro tipo de portador mayoritario en el medio. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, fíjense que acá se va a formar una cultura, un diodo. ¿Sí? Si ustedes miran esto, acá hay una cultura. Y si ustedes miran esto, ahí hay otra cultura. ¿Cuál es la idea del dispositivo bipolar? Una de las culturas la vamos a polarizar en directa. ¿Para qué la vamos a polarizar en directa? Para lograr que los portadores mayoritarios de acá los pasemos hacia la derecha. Esos portadores van a ser mayoritarios acá y van a ser minoritarios acá. ¿Sí? Entonces ahí cumplimos con pasar un tipo de portador para allá. También va a pasar un poco de portador de acá hacia allá, y eso lo vamos a hacer chico. Vamos a ver por qué. La segunda juntura la vamos a polarizar en inversa. ¿Por qué? Porque esta juntura no queremos que circule corriente por sí misma. Lo que queremos es que tome los portadores que vinieron acá, ¿sí?, y los termine de pasar hacia el final del dispositivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a producir una corriente que va a ir de este terminal a este otro terminal, controlando la primera cultura. Es decir, con la tensión de la primera cultura, yo voy a dominar esta corriente principal que va a pasar ahí. ¿Sí? La cultura que está en directo usualmente se denomina emisor base al material que emite los portadores se le llama emisor, al del medio se llama la base, y el tercero, que es el que lo recoge, colecciona, es el colector. ¿Sí? Este es el principio básico. Esta es la idea general, que nunca deberían perderla de vista. ¿Sí? En todo momento tengan eso presente. En este caso, dado que con el MOS vimos el MOS de canal N, acá vamos a ver la conducción cuando es de huecos, es decir, vamos a ver el PNP. ¿Sí? El NP está desarrollado igual, todo en el libro, tal cual el MOS está desarrollado en el caso de Dios. Ok, estos son los símbolos que van a encontrar. ¿Sí? Fíjense en el PNP, van a ver una flechita. Esta flecha simboliza la juntura de emisor base, como es. Fíjense que acá tendría el ánodo y acá el cátodo. ¿Sí? Entonces, P, N, después el otro P. ¿Sí? La flecha tiene también que ver con, como simboliza el diodo, también tiene que ver con el sentido de la corriente. La corriente acá va a ser así y así. En el caso del NPN, la flechita es para afuera. ¿Por qué? Porque ahí tienen NP. Entonces tienen P, N, P, N. Y en un sentido es similar al MOS, en el sentido en que la corriente principal sucede entre el emisor y el colector. Ahora, este tiene un tercer terminal, que es la base. Y esa base tiene una pequeña corriente. ¿Sí? Tanto acá como acá. Pero es pequeña, es decir, no se distraigan
la corriente principal siempre va de inicio al colector y por lo general se supone que las dimensiones del colector son casi iguales. Entonces, háganse la imagen de un dispositivo donde con esta tensión ustedes manejan la corriente principal que pasa por acá. De la misma manera, con esta tensión ustedes manejan la corriente principal que pasa por acá. ¿Sí? Por convención, las corrientes se toman positivas entrantes a los nodos, tal como en el transistor. Entonces, en el PNP tienen IC entrante, IB entrante y I entrante. La I entrante, fíjense que coincide con la juntura esta, entonces IE va a ser positiva. ¿Sí? Es decir, que va a entrar por acá y va a salir por acá, por lo tanto IC va a ser negativa. Y en este caso IB va a ser negativa, va a salir un poquito de corriente por acá, porque acuérdense que la juntura del emisor base es un diodo, entonces hay corriente así. ¿Sí? Cuando vean el NPN, IC en ese caso va a ser positiva y E va a ser negativa, porque esta corriente va para abajo, siempre en el mismo sentido que el diodo. ¿Sí? Y esta entra porque el diodo está para allá, entonces esta tiene que entrar. ¿Sí? ¿Ahora cómo se entiende? Bueno. En general no se construye de la manera que les mostré. Constructivamente se hacen algún tipo de trucos. Esta es una de las maneras en las cuales se hacen los transistores bipolares integrados. Se empieza igual que con el transistor MOS, con un sustrato, ¿sí? Donde se construye. Empecemos de arriba para abajo. Fíjense que lo primero que viene es el emisor, ¿sí? Entonces el emisor ese va a tener que emitir por tanto, entonces va a tener que tener mucho portador, de tal cual. Este tiene que tener muchos portadores, entonces está muy dopado, ¿sí? Okay. Después vamos a tener que venir a una parte que va a funcionar como base, y esa tiene que estar dopada del otro tipo, N. Entonces, acá tienen la base. Fíjense que tuvieron que ser una zona de dopado B, después una zona de dopado N, después tienen que hacer el conector. El conector tiene que estar dopado B. Como eso va de abajo hacia arriba, ascendiendo con el dopado, fíjense que esto está poco dopado, esto está un poco más dopado y esto está muy fuertemente dopado. Como el colector, que es el que recoge todos los portadores, tiene que ser capaz de recoger portadores de cada lugar, ¿sí? Donde pasan portadores, se los tiene que tomar y devolverlos a la fuente de alimentación. Este material no es bueno para eso, como está un poco dopado, es muy resistivo. Entonces es un mal colector. Para que sea un buen colector, ¿qué hace? ¿Qué se hace? Se pone metal acá abajo. ¿Metal qué es? Un dopado fuerte. P fuerte. Ahora, esto normalmente no se puede hacer, porque uno no puede poner más abajo lo que está más dopado. Uno arranca algo levemente dopado y va haciendo su posición. Va dopando un poquito más y lo cambia, un poquito más y lo cambia, un poquito más y lo cambia. Entonces, esto acá es un problema. ¿Cómo se hace para poner algo dopado acá? Se empieza, no miren de acá para arriba, se empieza con esto de sustrato y esto se dopa P fuerte. Y después acá se hace crecer el silicio y se sigue con el proceso. Bajo dopado, mediano y alto. Esto de acá se llama epitaxis. Esto de acá se hace mediante un proceso que se llama epitaxis, donde se deposita silicio arriba de esto de acá. Y obviamente es un paso extra que se necesita y por ende es más costoso. ¿Sí? El bipolar necesita más pasos que el MOS y por ende es más costoso. Y es una de las grandes razones por las cuales el MOS fue muy adelante y lo aventajó a las transistores bipolares, ¿sí? En integración. Ok, entonces esto es la manera constructiva en la cual se hace, simplemente para ilustrar un poco. ¿Está? Bueno, entonces ahora vamos a pasar al funcionamiento
Y lo que queremos ver acá es cómo van a asegurar la corriente y qué expresión tiene. Por más que estemos grabando esto, si tienen dudas, pregunten. Para vos, Juan, que estás bien. Pregunten en cualquier momento. Entonces, vamos a tomar nuestro dispositivo, ¿sí? Emisor, base y colector. Esta región la vamos a llamar activa directa, porque es donde normalmente el transistor bipolar va a funcionar. Y por normalmente queremos decir que la juntura emisor base va a estar directa, ¿sí? Acuérdense, P, N. Entonces, este potencial va a estar más alto que en la base. La tensión emisor base va a ser positiva. Esta juntura, mírenlo por ahora con los diodos. Este diodo está en directa. Para que ese diodo esté en directa, yo esto lo tengo que poner con una tensión más o menos. ¿Sí? ¿Cómo se la ponemos? Por ahora es ideal. ¿Sí? Nosotros controlamos una fuente de tensión ideal y le aplicamos a la tensión. Esta otra juntura, esa tiene que estar en inversa. Entonces, acá el dedito al revés. Y con otra fuente nos vamos a garantizar de que la tensión de colector sea más grande que la de la base, así esto queda como a nosotros nos interesa. Entonces vamos a dividir esto y nos vamos a concentrar en el primer diodo. ¿Sí? Entonces, este diodo, si yo le aplico una tensión positiva acá con respecto al terminal de base, o sea, al todo, acá va a circular corriente, ¿no? Estas flechas rojas, ¿qué son? ¿Qué es lo que pasa del emisor a la base? Bueno, son portadores positivos. Entonces, fíjense que esto es flujo, acá, esto es partículas, ¿sí? Esto es portador positivo que va del emisor a la base, o del ánodo acá, como cualquier diodo común. Y de acá para allá, ¿qué es lo que viene? Electrones. Ahora, ¿por qué yo hice estas dos flechas distintas? Bueno, ¿y cómo debería ser la construcción de esta estructura para que haya más flujo de huecos que de electrones? Si ustedes fueran quien fabrica esto, ¿cómo harían para que haya más huecos que electrones? Y dopo más el emisor, es decir, el dopado de receptores del emisor va a ser bastante más grande que el dopado de receptores y donadores de la base. Es decir, es un diodo asimétrico, dopé muy fuerte este y este menos. Típicamente dos órdenes de magnitud. De manera que esto sea 100 veces más grande que esto, al menos. Entonces, supónganse que acá tenemos 100 huecos yendo para la derecha, un electrón para la izquierda. ¿Okay? Entonces, si eso fuera un diodo normal, yo vería acá una corriente de valor 101, ¿sí o no? Y la corriente iría para allá. Serían 100 huecos que van para allá y un electrón que viene para acá. Eso ya lo vimos, no le llama la atención a nadie. ¿Qué es lo nuevo acá? Lo nuevo es que en este punto yo ahora le pongo una estructura que está en inversa. Y una estructura que está en inversa acá, ¿qué campo eléctrico hace? Fíjense el signo de la tensión. Más, menos. Negativo. Negativo, sí. ¿Para dónde iría la flecha? De campo. Sí. Arreglado. Sí. No, nada de carga positiva. ¿Para qué no? Ustedes me están diciendo, yo copio lo que ustedes me dicen. ¿Para qué lado va el campo? Para mí, para qué lado. Para allá. Claro. El resto que opina.
Acá, acuérdense que en esta juntura era NP, ¿sí? Del lado N tenían mucho portador negativo, que se iba para el otro lado. Entonces acá quedaba una carga positiva y acá quedaba una negativa. Entonces el campo eléctrico era así. ¿Sí? ¿Sí o no? Quedaba así. ¿Sí? Positivo, es decir, que va para allá. Está al revés que la cultura. Antes decíamos P y N, esta es NP. ¿Sí? Entonces el campo efectivamente va para allá. ¿Sí? Entonces, un hueco que aparece acá, ¿sí? Es atraído por la zona de vaciamiento, esa que tiene carga negativa del lado P. Entonces se lo lleva para allá. ¿Sí? Sin embargo, un electrón que está acá no lo atrae este campo eléctrico. Este electrón vuelve a la fuente, porque acuérdense que ustedes están aplicando el potencial positivo y negativo. Entonces este electrón sale de acá y viene para acá y sigue dando vueltas acá. Sale de ahí poco, pero bueno, sale de acá, para allá no se va a ir porque está en inversa. Se viene para acá porque está en derecha, en directa, y entra a la fuente. Y la fuente lo puede meter acá y esto vuelve para allá. Entonces, fíjense qué es lo que hicimos. Acá hicimos un truco, acá hicimos un pequeño truco de magia. Pequeño, no mucho, pero bueno, dar lugar al transistor. Acá donde tenemos nuestros huecos, los hicimos llegar acá porque le pusimos una fuente. ¿Sí? Este es emisor y esto es base. ¿Sí? Pusimos una fuente de tensión acá, entonces los huecos los hicimos venir para acá. Y cuando los tipos estaban acá, le pusimos otra fuente de tensión para hacerlos pasar para allá. ¿Sí? Entonces los huecos vinieron acá y siguieron de largo. Los huecos podrían haber seguido para allá también, ¿sí o no? Sí. Y ahí es donde está el secreto del bipolar. Se puede ir para los dos lados, pero para que se vayan para allá, lo que se hace es esto. Se hace finito. Entonces, cuando el tipo pasa, lo primero que ve es la otra juntura y se va allá. ¿Sí? Cuando pasa angosto, más fuerte es ese efecto. Si ustedes lo hacen ancho, esto se va para acá. Si lo hacen lo suficientemente ancho, pongan dos diodos enfrentados, no van a ver este efecto. ¿Por qué? Porque la corriente viene acá y se va allá. Ustedes realmente le tienen que acercar esto acá para que el tipo que viene pasa acá, el campo eléctrico, vea el campo eléctrico y se vaya para allá. ¿Sí? Entonces los huecos ven eso. Y los electrones que están acá, ¿sí? Ven esta fuente de tensión y se van para allá. Y después los agarra la fuente de tensión y los vuelve a meter y se quedan dando vuelta acá. Esa corriente chiquitita y la vuelta acá. Esta corriente grandota sale del emisor, llega al colector, por vuelta. ¿Se ve? ¿La segunda fuente no es al revés? La segunda fuente. A ver, esto. Acá tenés una juntura así y la estás polarizando al revés, ¿no? Esta tiene que estar en inversa. Para que esté en inversa, este punto tiene que estar. Este punto tiene que estar más abajo que este.
si están los dos en directa, si ustedes ponen esta en directa, si ustedes llegan a poner esta en directa, tienen dos diodos. Dos diodos uno para cada lado. No hay ningún tipo de efecto ahí de amplificación de corriente de control. ¿Qué es lo que queremos acá? Acá lo que queremos es controlar esta corriente grande, la que va del emisor, que aparece en el colector, con la tensión de base emisor. ¿Por qué con la base emisor? Porque esta es la que determina cuánto vale esa corriente, porque es la tensión sobre la conductora en directa. Esta que está en inversa, lo único que hace es proveer un campo eléctrico que los barre para allá, pero nada más. ¿Sí? La que determina esto es esta fuente. Entonces, toda la idea del transistor bipolar es, controlando esta juntura, controlar la corriente principal. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá está la corriente de base, hace esto, vuelve, y por el otro lado van a tener ahí está el conector que va a volver al emisor. Por eso está este simbolito más finito, que son electrones, y este otro más grande, que son glucos. Entonces, fíjense, ahora nos vamos a meter adentro del dispositivo y vamos a calcular. ¿Se entiende de qué es cada una? ¿Eso se entiende? ¿Sí? Estamos claros. Ok, es importante. Entonces, a la corriente que produce los electrones la vamos a llamar J2 y la vamos a calcular. Y a la corriente que provee los huecos la vamos a llamar J1 y la vamos a calcular. Primer paso. Y después vamos a decir, bueno, a ver, cuánto es I, cuánto es IB y cuánto es IC en función de estas dos que yo sé que son las que circulan por dentro del bipolar. ¿Sí? Y una pregunta, si pones tensión, o sea, conector emisor y lo queda más expuesto. Imagínate que doy vuelta en el pizarrón o que estás mirando la clase del otro lado. El dispositivo hasta acá es simétrico. Hasta acá. O sea, si puede igual la corriente. Si vos pones esta en directa y esta en inversa, sucede el mismo efecto. Entonces vamos a ver que, si bien en principio es idealmente simétrico, en la realidad no se hace simétrico porque, y acá ya tienen un dato ustedes, el emisor y la base no están dopados lo mismo, sino esta corriente sería del mismo tamaño que esta. ¿Sí? Y después vamos a ver que este se dopa aún menos que la base, con lo cual, si lo dan vuelta, existe el efecto de amplificación, pero es muy chiquitito, tan chiquito que digamos no se usa. Pero el principio, digamos, es simétrico, no hay ninguna razón por la cual esto tiene que ir para allá y no puede ir para allá. ¿Sí? En ese caso es diferente al MOS. Ustedes agarran un MOS y lo dan vuelta así, lo mismo, y lo ponen para cualquier lado y amplifica exactamente lo mismo. Este no, cuando tengan uno comercial, lo dan vuelta, se van a enterar y amplifica menos. Bueno, entonces vamos a arrancar con el cálculo. Esto sigue exactamente los mismos lineamientos que cuando hicimos los cálculos de la juntura. ¿Sí? Entonces vamos a poner nuestra primera juntura. Acá está el 0, zona de vaciamiento entre acá. ¿Sí? Le puse 0 más y 0 menos porque las distancias esas las vamos a despreciar, en el caso de la juntura, frente a la longitud que tiene la base, el conector. Y acá vamos a tener un dopado de aceptores que va a ser muy alto porque de ahí salen los huecos, ¿sí? Salen los huecos que vienen para acá. Cuando yo la ponga la polariza en directo, estos huecos van a caer para allá, van a difundir hacia acá, tal cual en la juntura. Este va a tener un dopado menor de impurezas rotadoras y este va a tener un dopado aún menor que se lo voy a explicar después. Entonces, mirando esto de acá, que es la primera juntura, el análisis es igual que en el caso del diodo. Estos portadores van a pasar para allá, ¿sí? El nivel va a subir acá con la ley de la juntura, acuérdense,
Este nivel era el nivel de portadores que tenían por E a la tensión que le ponían a esa juntura, que va a ser de ¿sí? Este también va a subir, pero ojo, este está en un nivel mucho más chico porque acá pusimos un dopado bastante más bajo, entonces lo que aparece acá es más chico. ¿Sí? Y aparte, en esta región B, como el dopado es muy alto, esta población es grande y esta población es chica. ¿Sí? Entonces vamos a analizar esta, y esta de acá por ahora, a esto no le presten atención. La tensión en esa juntura la vamos a poner en 0 por ahora. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener un nivel plano de portadores en el valor de equilibrio. ¿Sí? Fíjense que esta de acá es J2 y esta de acá es J1 de referencia. J2, la corriente de electrones, referencia hacia allá. J2, corriente de huecos, referencia hacia allá. Entonces, ahora tenemos J2 y J1. ¿Por qué referencia para allá? Porque para un lado hay que poner referencia X. Pero acuérdense que en la juntura, como calculamos corriente de difusión, tenemos que derivar. Entonces, cuando derivamos, tenemos que ser consistentes. La derivada tiene un sentido. Si vamos para allá, a la corriente le tenemos que poner esta convención. No puede dar negativa, ¿no? Entonces, vamos a calcular cuánto vale J1 y vamos a calcular cuánto vale J2. ¿Sí? Tal como hicimos en el caso del diodo, J1 va a valer esto menos esto dividido el ancho de la base. ¿Sí? J2 cuánto va a valer esto menos esto dividido el ancho del emisor. ¿Sí? Este valor es 0, este valor es el que tenía en el reposo. Fíjense que acá si esta juntura yo la pongo en inversa, acá los portadores los plancho así. ¿Sí? Acá lo voy a tener en equilibrio. Igual es un valor pequeño y en ambos casos no pueden despreciar, pero bueno, valga la aclaración. Entonces, a este valor lo vamos a llamar n 0 menos, es decir, un poquito atrás, donde termina la soleración de acá. A este lo vamos a llamar p en 0 más para no andar poniendo notaciones del emisor y de la base, porque se hace muy pesado. Entonces, empezamos con J1, que era esta de acá. J1 era esta. ¿Sí? Entonces es P en W menos P en 0 más dividido el ancho de la base. ¿Sí? Obviamente, como es difusión de huecos, es menos Q por dP. ¿Ah? Ok, entonces el P en W allá en la juntura de base colector se hace 0, ¿sí? Y en este punto, en ese punto de 0 más, depende exponencialmente con la tensión aplicada. Entonces el P en 0 más va a ser la cantidad de aceptores que tenemos en el emisor, ¿sí? Por E a la menos Φ. Φ es la tensión que hay aplicada en esa juntura. Es decir, lo que tenemos acá por E a la menos el potencial que hay en esta juntura. ¿Cuánto vale el potencial en esta juntura? Bueno, el potencial en esa juntura es el potencial que había sin tensión aplicada menos la tensión que le estamos poniendo en el emisor base. Exactamente igual que para mí. Entonces, ahí vamos a venir a reemplazar acá el Φ J EB, lo vamos a reemplazar por esto, por Φ B EB menos BB. Entonces, cuando vamos a ver la cantidad de portadores que tenemos en 0 más, nos queda la cantidad de portadores que hay en la base, la cantidad de huecos que hay en la base, por E a la tensión que tiene esa juntura. ¿Sí? Es exactamente igual que lo
quedaba en el caso de la cantidad de minoritarios por E a la tensión aplicada en el diodo. En este caso, el diodo es emisor base. ¿Sí? Entonces, bueno, metemos eso acá adentro y nos queda J1. Nos cambia el ciclo por el menos aquel y nos queda Q por dP por Pn en la base por I a la BB dividido el ancho de la base. Sacamos J1, la de huevos. Acuérdense, en huevos. Bien. Ahora venimos a sacar esta de acá, que es J2. J2 son los electrones. Entonces J2 va a ser la cantidad de electrones que hay acá, que es 0 menos la cantidad de electrones que hay acá, que es menos el ancho del emisor. ¿Sí? Dividido el ancho del emisor, y en este caso, como son electrones, es Q por D, sin el menos. ¿Sí? Esto es difusión de electrones. Otra cosa interesante acá, fíjense que estos perfiles son lineales, y eso lo hicimos lineales porque asumimos que la base, el emisor y el colector son de longitud corta. ¿Sí? Para hacer más sencillo los cálculos tal como en el. Ok, en este caso de vuelta, acá tenemos la concentración de bases que había en minoritarios, los N que había en el P. Y en este lado podemos poner como la cantidad de portadores mayoritarios que hay acá por E a la menos la tensión que hay entre esta juntura, que es phi JE. Phi JE la ponemos en función de la tensión aplicada BB y nos queda el número de portadores minoritarios que hay en el emisor por E a la tensión aplicada. ¿Sí? Son los minoritarios por E a la tensión de la juntura esta directa, que es EB. ¿Sí? Reemplazamos acá, nos queda U de N, acá metemos este término, NP por E a la BB, y le restamos NP. Y si saca factor NP, se te queda E a la BB menos 1 sobre el ancho de emisor. Lo mismo que le digo. Y acá generalmente el menos 1 van a ver que lo vamos a despreciar cuando nos convenga, lo vamos a sacar de encima, porque como ustedes ya saben, si BB es mayor algunas veces que UT, que son 25 milivolts, esto E a la 3, 4 ya es bastante veces más grande que el menos 1. Lo dejamos acá. Bien, entonces J1 y J2 las tenemos, ¿sí? Eso le queda calculado. Ok, J1 y J2 calculadas. Pero ahora tenemos que calcular las corrientes de afuera, que son las que nos interesan. Acuérdense que teníamos IE, IB e IC. Esas tres son las que nosotros tenemos que calcular. Y fíjense en este gráfico cómo estaban las tres, y ahora vamos a sacar la relación entre esas tres y J1 y J2. Entonces vamos a empezar con IE. Tenemos que poner IE, IB y IC en función de J1 y J2. Primero, IE, ¿a qué es igual en función de J1 y J2? IE es J1 más J2. ¿Sí? Si esto lo ven como un nodo, al nodo entra IE y sale J1 y J2. Entonces IE es J1 más J2. ¿Sí? ¿A qué es igual IB? Fíjense que IB es igual a menos J2. ¿Sí? Esta corriente
y B entra a este nodo, J2 entra a ese nodo. Y B es J2, cambia de signo, ¿no? Por la convención que tomamos. Pero I B menos J2. J2, acuérdense, es la chiquita de las dos. Esa es la que viene por acá, la chiquita. ¿Y a qué es igual IC? A menos J1. IC es menos J1, ¿sí? Sigan el nodo. Entran las dos. Entra IC, entra J1. ¿Sí? ¿Guillermo? ¿Emilio? Juan. Fíjense, ahora, intuitivamente, J1 positiva o negativa, como corriente. Positiva. Positiva, ¿por qué? Porque pusiste la referencia para allá. Si puse la referencia para allá, pero es como la referencia para una no hay garantía de nada. De este gráfico, ¿por qué vos te das cuenta que J1 apuntando para allá me va a dar un número positivo? Porque luego hay que poner el número. Exacto. Y los huecos van para allá. Entonces, J1 positivo. J2 la pongo para allá y los electrones vienen para acá. J2 ¿qué va a hacer? Positivo. Electrón yendo para allá. Esta corriente es positiva. Entonces J1 y J2 son dos corrientes positivas. Por ende, IE, que es la suma de las dos, es la suma de dos cosas positivas. Volvemos al ejemplo de hoy. 100 y 1, IE es 101. ¿Cuánto vale IB? Menos 1. ¿Qué me quiere decir el menos 1? El menos 1 quiere decir que en realidad acá la corriente sale. Que está bien porque el miedo es así. Pero como la convención dice que esta corriente entra, bueno, sabemos que entra, pero es menos 1. Entonces fíjense dos cosas. 1, sale de la base. 2, es chiquita. Es 1. Y esta que va para allá, ¿cuánto vale? Menos 100. Es casi del mismo tamaño que la del emisor. Y es negativo porque sale para acá. Entonces, cuando uno dibuja el dispositivo así, fíjense que acá van 101, acá sale 100 y acá sale 1. Entonces, del emisor siempre sale el grueso. Un poquitito se va a la base y el otro grueso sigue por el retorno. Y esa es la situación para los transistores bipolares cuando los tenemos andando en la región activa directa, que es esta juntura en directa, esta juntura en inversa. Ok. Podemos hacer algunas cuentitas si queremos calcular, hasta ahora veníamos calculando densidades de corriente. Si queremos calcular corriente, tenemos que adosar el área transversal que tiene eso. Lógico. Fíjense que la cuenta es la misma acá. I es J1 más J2, I B menos J2, I C menos J1. Cuando sumamos las expresiones, I nos va a quedar el área multiplicando a J1 más J2. I B va a quedar solo J2, que también tiene a la BB. Y C va a quedar la otra componente. Ahí están las tres. Es claro que estos dos términos son los dos positivos y es la más grande de las dos. Estas dos son negativas, este es el término más grande, este es el término más chico. Ok. Y ahora vamos a revisar algunas relaciones de corriente que son las que se utilizan para catalogar, para medir, digamos, determinar un factor de mérito del transistor. La primera de las dos es este numerito alfa F, que es la relación entre IC e IE, es decir,
¿Cuánto se me va por la base? Porque si por la base no fuera nada, IC sería igual a Y. Entonces, fíjense que acá, si hacen el cociente de IC sobre IE, IC sobre IE, estos dos términos se van. Lo que queda son estos términos que dependen de la difusividad, el dopado y el tamaño. Entonces queda esto de acá, que pueden sacar factor común y fíjense, alfa F les queda 1 sobre 1 más. Acá queda la difusividad de los electrones sobre la de los huecos. Esto típicamente va a ser mayor que 1. El dopado de la base dividido el dopado del emisor. ¿Quién va a ganar acá? El emisor. Este va a ser más grande que este. 2 órdenes de magnitud. O sea que este número va a ser bastante más grande que esto. Con lo cual esto va a estar bien cercano a 0. El ancho de estos son parecidos. El ancho de la base por lo general es el más angosto de los tres. Pero igual, digamos, estos son parecidos. Por lo cual, este número es 0, algo, entonces les queda 1 sobre 1,0 y es decir, que el alfa F es un poquito menor que 1. ¿Sí? Con algunos valores típicos, fíjense, con un dopado del emisor de 10 a la 18, con un dopado de la base de 10 a la 16, suponiendo que estos dos son parecidos, una relación de dopado razonable, fíjense que el alfa F les queda 1 sobre 1 más 1 sobre 1,8 por 100 por 1, eso les da 0,9945. Es decir, entra 1 por el emisor y sale 0,9945 por el colector. Eso es lo que este numerito quiere decir. Ese es el alfa F o factor de transporte. Entonces, si el alfa F está más cercano a 1, ustedes van a estar más contentos con ese bipolar que con otro que sea bajo. Y hay otro numerito que se utiliza bastante más seguido, que es el beta F. Y el beta F es el cociente entre la corriente del colector y la de base. ¿Sí? En caso de que ustedes quieran ver al dispositivo como un dispositivo controlado por la corriente de base, lo cual es totalmente válido. Ustedes pueden decir, yo la corriente del colector con la del emisor, digamos que es más o menos la misma, la controlo con la tensión de B o la controlo con la corriente de la base. La puedo ver de cualquiera de las dos maneras. En el MOS lo podían ver de cualquiera de las dos maneras porque el MOS está estaba, simplemente estaba ahí. Esta, cuando ustedes le ponen tensión, como es un diodo, circula corriente. Entonces, pueden interpretarlo de las dos maneras. Entonces, IC sobre IB, fíjense que lo pueden poner de esa manera. IB es menos IC menos IE, y eso si lo reemplazan en función de los alfa F, les queda de esta manera. Alfa sobre 1 menos alfa, o en función de los dopados de esta otra manera. Fíjense que ahora acá les queda la cantidad de huecos que tienen en la base, y acá les queda la cantidad de electrones que tienen en el emisor. Eso se utiliza la ley de emisiones de masa, CNI sobre el dopado, lo pueden cambiar a esto. Les queda el dopado de receptores del emisor sobre el dopado de donadores de la base. Y esto ahora es bastante más grande que esto, 2 órdenes de magnitud. Entonces, este número va a ser grande. Va a ser grande y también va a ser muy sensible, porque fíjense que depende mucho de cuánto valen estos números. ¿Sí? Si uno dopa 200 veces más, es el número 200. Y en el proceso, si en vez de 200 una parte del wafer se dopó con 150, algunos transistores van a salir con 250 y otra por ahí con 150. Entonces, este parámetro tiene una variabilidad muy grande. Que también lo pueden ver de acá, fíjense, con el alfa S muy cercano a 1,
Este número acá no cambia demasiado, pero dividir por 1 menos algo que es muy cercano a 1 le da una sensación muy grande. Entonces, ese beta, típicamente el fabricante les va a dar un espectro de variación que es grande. Por ejemplo, te va a decir el beta está entre 100 y 300. No es raro que le den esa especificación a una hoja de datos. Y ustedes tienen que arreglársela para hacer andar su circuito con un transistor que en el peor caso amplifica 100 de la corriente y en el mejor 300. La otra cosa que hace que lo fabrica, esto es, no hay vuelta que darle, esto porque es la misma variación que va sufriendo el dopado, la geometría, las máscaras, cuando lo van cocinando los transistores. La presión hace que esto varíe así. Lo que se puede hacer para cortar esto es hacer una selección. Entonces, cuando vayan al laboratorio van a ver que los transistores tienen varios tipos, ¿sí? El A, el B, el C. Y si uno se pone a seleccionar, dice, bueno, ahora me voy a quedar con los que están entre 150 y 250. Hace una selección de transistores para los cuales hay que medirlos. Entonces le da otro subset que se llama el B, anda entre 150 y 250, pero sale 20% más. ¿Por qué sale 20% más? Porque tuvieron que medir para correr una acá. Y puede que de esa se pongan a medir de aumentar y saquen otro set que anda entre 170 y 230. Y ese le van a cobrar un poco más porque ya está más acotado. Tuvieron que volver a seleccionar, entonces se va a dar un poquito más. ¿Sí? Okay. Esto lo van a ver bastante cuando vean las hojas de datos de los dispositivos. ¿Qué consideraciones particulares se hacen cuando se construyen estos dispositivos que, como ya habíamos dicho, hacen que no sean simétricos? La primera es el dopado del emisor más que la base. Fíjense que cuanto más dope yo el emisor con respecto a la base, más grande va a ser el flujo de huecos que van al colector y más chico va a ser el flujo de electrones que sale de la base. Entonces, cuando yo hago esto, estoy aumentando el beta. ¿Sí? Entonces, esto lo quiero hacer. Esto lo quiero hacer para que tenga más ganancia de corriente. Con la misma I de base, obtener una corriente más grande de emisor o viceversa. Con la misma I de emisor, una de base más chica. La otra cosa que voy a hacer es la base aguda. Y acá ya también entra un efecto secundario, que vamos a ver en la clase que viene, y es que uno hace la base aguda, obviamente para tener el efecto, para que no se vaya a la fuente, pero también para que haya poca recombinación. Que eso nosotros asumimos que no había recombinación. Fue muy ideal en el análisis que hicimos. Asumimos que no había recombinación, porque fíjense que cuando el hueco entra a la base, en la base de electrones, entonces si yo le dejo mucho tiempo a ese hueco, lo cual quiere decir que la base es grande, ¿sí? Muy probablemente se me recombine. ¿Sí? Y si yo quiero que pase al colector, no quiero que se me recombine, entonces le hago angosta. Si le hago muy angosta, la probabilidad de que se recombine dentro de la base es cada vez menor. Igual algo se recombina y eso se corrige con un pequeño factor que después lo vamos a ver. Entonces esto hace que la dimensión del sound del medio sea más chica. Entonces, en esta vamos a ver las curvas que nos quedan cuando tenemos BEB mayor que 0 y BCB menor que 0, es decir, estamos en la región de forward active o activa directa. Fíjense que
la corriente del colector en esa región de funcionamiento es esta corriente de base. No, en otras palabras, no depende de la tensión esta que yo pongo entre base y colector. ¿Sí? Y depende de la tensión entre emisor y base. Y B o IE o IC, la que ustedes quieran. ¿Cuál era la juntura que yo ponía indirecta? Emisor base. Entonces yo pongo esa indirecta y ahí me aparecen las corrientes. Entonces todas las corrientes dependen de la tensión de emisor base. Ese es el único diodo que está en directa, por lo tanto es el único diodo que maneja la tensión. Entonces, esta juntura, esta de acá, con su tensión BB, esa es la que maneja todo. Y B, y E, y C. Las tres son proporcionales entre sí, ¿sí? Y E con alfa le da IC. Y C con beta, y B con beta le da IC. Entonces, las tres dependen de la misma manera. Y las tres, por supuesto, que tenían este factor acá, E a la B, B. Entonces, las tres corrientes van a tener, obviamente acá estamos con su PNP. Acuérdense que la corriente, la de colector, que es la que está graficando en este caso, es negativa, y la tensión, está dibujado tensión base emisor, tensión base emisor es negativa, que es lo que normalmente se usa. Entonces, por eso este dibujito acá, estamos en el tercer cuadrante, ¿sí? Pero fíjense que la curva de diodo, ¿sí? Y esto es IC en función de la tensión base emisor, o podría ser también, si lo corrigen y lo dividen por beta, esto también sería IB en función de la tensión base emisor. ¿Sí? Entonces, ustedes de esta curva pueden decir, si yo quiero una corriente de colector de 5 mA negativo, pues tengo que poner una tensión de menos 0,69 volt, y el transistor me va a dar esa corriente. ¿Sí? Para el caso de los transistores NPN, IC es positiva y BB es positiva, y esta curva hace así. ¿Sí? Cualquier paralelismo con los NMOS y los PMOS es coincidencia. ¿Sí? Primer y tercer cuadrante. Ahora nos vinimos a vivir al tercer cuadrante para que por lo menos una vez vean todo el dispositivo que está en el tercer cuadrante. Entonces, es la curva de un diodo, porque IC es beta por IB, y B es la curva de un diodo, y C también es la curva de un diodo. ¿Sí? Esto de transferencia, porque siempre que ustedes tengan la juntura del conector base en inversa, la tensión de esa juntura no interfiere y las corrientes son solo funciones de esta tensión. Vamos a ver cómo se ve ahora la curva de salida. Esa es la curva de transferencia, es decir, yo pongo acá una tensión BB y me fijo cuál es la corriente de colector que sale. Ahora, para ver la curva de salida, yo pongo una corriente de colector y me fijo versus una tensión colector emisor acá a la salida, versus veo qué es lo que sucede. Y lo que sucede es esto, fíjense, esta es la tensión colector emisor, va a negativo, y esta es la corriente que también va a negativo. Ahora los ejes son así, ¿sí? IC, BC. BC negativo quiere decir que el colector está más abajo del emisor. La prueba que estamos haciendo es esta de acá. Emisor, base y colector.
entonces al colector lo estamos bajando cuando venimos para acá, lo estamos bajando. Antes subíamos el tren, ahora bajamos el colector. Es lo mismo. Tomamos una curva por acá, fíjense, esta curva roja con triangulitos se corresponde a I de base menos 4,5 microamperes, es decir, una corriente de 4,5 microamperes para allá. 4,5 microamperes. Y les produce más o menos 1 miliampere de corriente de colector. ¿Sí? Negativa porque se supone que va para arriba, así que es 1,5 miliamperes para abajo. Entonces, fíjense, meto 4 microamperes y sale 1 miliampere. Ahí tuve una ganancia de 1,5 miliamperes dividido 4,5 microamperes. Esto es más o menos 300 por ahí. ¿Sí? Fíjense que esta curva es razonablemente paralela. ¿Sí? Es casi paralela. Ahí no se puede decir que es muy diferente. Y fíjense que es paralela hasta ahí. Fíjense que para tensiones chicas de BCE, la corriente se achica y se vacía. Y esto marca otra zona de funcionamiento que ahora vamos a explicar. Esta parte de acá. Esto se llama zona de saturación o triodo. Y esta parte de acá es la de directa activa. Forward active. Acá se cumple que B es mayor que 0 y que BCB es menor que 0. ¿Sí? Ejemplo, ponemos un punto acá. Fíjense, la tensión colector emisor es menos 7 volts. Es decir, que si esto está, supónganse que esto está a 0, este punto acá lo tengo a menos 7,5. Está bien bajo. Esta que está acá, no se olviden que esto es una juntura cuando está conduciendo, ¿qué tensión tienen determinadas? Quisiera el cambio que El máximo. típica. 0,7 volts. 0,7. Entonces, este diodo acá va a tener 0,7 volts. Es decir, que este punto va a estar a menos 0,7 volts. Este punto de ahí. Si vamos a hacerlo más grandecito, lo ven. Ponemos el emisor en 0 volts. Este punto, menos 7 volts. Este de acá, en menos 0,7, así esta tensión, más o menos es 0,7. ¿Sí? Esto, siempre que el diodo esté conduciendo, la tensión de emisor o base emisor, dependiendo del conector, 0,7 siempre. No con respecto a acá, porque es un diodo, no deja de ser un diodo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta juntura de acá? Y esta juntura de acá tiene menos 0,7 acá y menos 7,7 acá. Es decir, que tiene más o menos 6,3 volts. Esta juntura acá tiene más o menos 6,3 volts. ¿Sí? Tiene menos 0,7 menos 7 volts. Esto es BBC. Y esto vale 6,3 volts. Es decir, que la tensión entre base y colector es positiva y esta juntura está en inversa. Por lo tanto, estoy en forward active. Estoy en forward active. Acá o acá. En este punto, si quisieras, ¿no?
Ahora bien, ¿qué va pasando cuando yo me empiezo a ir para allá? Cuando yo me empiezo a acercar a BCE igual a 0, ¿qué es lo que empieza a suceder con esta tensión? ¿Qué es lo que pasa cuando yo me vengo para acá? Fíjense que acá esta curva se puede ir para arriba. Estamos sin corriente. ¿Por qué será eso? Y o sea, los cuerpos que pasan no son atraídos hacia el colector, no se atrae el cuerpo hacia el colector. ¿Por qué? Es cierto. Porque no hay tensión. Fíjense que la tensión colector-emisión cada vez se hace más chica. Es decir, que, vamos al gráfico, si esta tensión se hace cada vez más chica es porque este punto lo estoy levantando. ¿Sí? Y si estoy levantando este punto, fíjense que en algún momento la llevo menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Menos 0,7. Cuando yo llevé el colector a menos 0,7 y la tensión BS de menos 0,7, este punto y este punto están al mismo potencial. La juntura sigue teniendo una zona de vaciamiento, porque con tensión 0 potencia hay zona de vaciamiento. Y es más, como hay zona de vaciamiento, sigo arrastrando los portadores. Pero esta juntura está al límite. Está al límite del punto donde nosotros consideramos que está en inversa, porque ya la tensión de los regatos son iguales. Si yo sigo levantando el colector por arriba de la base, ahora imagínense este dibujito. Imagínense acá el emisor, acá la base, y ahora yo el colector me lo estoy llevando para arriba. Y esto también es un diodo así. Este punto está en menos 0,7. ¿Sí? Cuando este punto yo lo llevo a menos 0,6, por ejemplo, este está 100 milivolts arriba de la base. O sea que este potencialmente está en directa. Ahí ya rompí la suposición inicial, que era de BBC menor que 0. No se cumple más BBC de 0. Esta estructura, cuando me llevo el colector tan arriba, es decir, cuando el BS se achica, ya no lo estoy cumpliendo, ya no estoy más en la región directa. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, si la diferencia en el diodo es 100 igual, mucho no va a pasar, porque el diodo ustedes saben que hasta que no le pongo 300, 400, 500 milivolts, el tipo no reacciona. En el sentido de que me empieza a hacer pasar la corriente para el otro lado. Cuando yo acá llego a menos 0,2, ahí esta estructura pasa por ahí. Cuando yo lo levanto el conductor y llego 0,2 volt por acá abajo, esta corriente desciende. Y esta corriente ahora del colector entra. ¿Sí? Entonces se me empieza a arrastrar con la corriente que salía. Y ahí ustedes ven este comportamiento en donde la corriente del colector empieza a bajar. ¿Por qué empieza a bajar? Y porque ahora me dice el colector de que le estoy metiendo corriente. Esa corriente bajaba cuando yo le saqué la polarización inversa y le empezó a quitar corriente hasta que la compensa y tuviera cero. ¿Sí? Entonces, en esta zona, que se llama el diodo, es totalmente equivalente a la zona de trigo del transistor MOS. Con dos diferencias, fíjense, acá esto es mucho más chico, son 200 milivolts nada más. Para cualquier corriente, porque tiene la amplitud siempre con esa diferencia de tensión se hace el efecto. Siempre más viola, más chico eso.
Con el MOS podía ser la tensión esa de saturación era BGS menos B. Si BGS valía 5 y T valía 1, 5 menos 1 me da 4. En el 4 lo estaban acá. Acá, siempre y cuando yo sepa que BCM está por arriba de 200 mV, ya está. Estoy en actividad directa. Yo tengo mucho más rango de trabajo en tensión. ¿Sí? Típicamente uno acá no trabaja. ¿Sí? Con un rango tan chiquitito, salvo casos patológicos de inicial, uno no siempre trabaja. Acá donde hice, es proporcional a IB. ¿Sí? Fíjense que para cada valor de IB, yo voy teniendo un valor de IC. ¿Okay? ¿Dónde razonablemente se cumple que IC es beta por IB? Ahora fíjense una cosa más, y con esto, mucho más que esto lo vamos a ver. Fíjense esto de acá. ¿Qué notan ahí? La pendiente. Fíjense que esto debería haber sido así. Debería haber sido recto y sin embargo el tipo baja. ¿Cuándo baja? Cuando yo me llevo el colector para abajo. Cuando yo me llevo el colector para abajo, la juntura del colector base ya le estoy metiendo más tensión inversa. ¿A alguien se le ocurre por qué puede pasar esto? Les doy una ayuda. Vamos, ayuda. Lo que estoy haciendo es polarizar esta juntura más en inversa. ¿Qué puede acá provocar un aumento de la corriente IC, que es lo que está pasando? IC está aumentando, más móvil, ¿no? Negativo. Y que el campo alcanza a llegar al lado y tirar. Yo aumento la tensión en inversa acá. ¿Qué pasa con esta zona de vaciamiento? Bueno, aumenta. Ya. ¿Dio otra inversa? Poco más tensión. Se hace más campo eléctrico y la única solución para eso es que el ancho de la zona de vaciamiento. Entonces, esto, la nueva zona de vaciamiento, voy a exagerar, la nueva zona de vaciamiento se me agrandó así. ¿Qué pasa? Fíjense que la zona de vaciamiento se me corrió acá. Mi base es más angosta ahora. Si mi base es más angosta, ¿qué hace eso en la corriente? Te aumenta la pendiente. Te aumenta la pendiente. Exactamente. Ahora la corriente es así. Perdón, este es el perfil de portador. Y la corriente depende de la pendiente del perfil de portador. Es funciones derivadas. Entonces, como está más empinada, aumenta. ¿Sí? Efecto de... ¿Cómo lo llamamos a este? El hermoso. El efecto de... Está para la cama. Es el efecto de Erwin. En el transistor MOS, ¿por qué sucedía? Porque se acortaba el canal y yo tenía el mismo campo, la misma tensión aplicada sobre una longitud menor. Como era corriente de arrastre, tenía más campo eléctrico y más corriente. Acá también se me corta la base, pero acá la corriente es difusión. Entonces, donde tengo el perfil que ahora se desarrolla sobre una región más corta, la derivada es más grande y la corriente de difusión aumenta. Por eso estas curvas, fíjense que van aumentando. Y la manera de modelarlas es exactamente igual que cuando vimos en el MOS. La IC dice que es beta por IB y ahora le ponen un término de corrección, que es BCE menos el punto donde satura dividido la
tensión de aire. ¿Sí? Y de vuelta se cumple que todas estas curvas pivotean sobre este punto donde entra la tensión de aire. Esta es la línea que acá tiene otra curva y estará así, pero va a pivotear acá. Acá tiene otra curva y esto va a pivotear ahí. ¿Sí? 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 Tiene el mismo comportamiento que antes. Entonces, este es angostamiento de la base. Obviamente uno no quiere que eso pase, o que si pasa, que sea lo menos significativo posible. Entonces, y ahí viene un hint. No sé si se acordarán para esta altura. La expresión de las... ¿Está? Sí, todos los miércoles. No sé si se acordarán la expresión de las zonas de vaciamiento de la cultura. Tenían la tensión menos la que le aplicaban, o sea que cuando le aplicaban más tensión aumentaba la zona de vaciamiento con la raíz cuadrada y dependía también de los dopados. Entonces, yo puedo calcular cuánto es el ancho de la zona de vaciamiento de la base, ahora la formulita acá, y puedo calcular cuánto es la zona de vaciamiento del lado del colector. Cuando los divido, cuánto de zona de vaciamiento tengo en el lado de la base y cuánto de zona de vaciamiento tengo en el lado del colector, esto me queda en este numerito tan sencillo. El dopado del colector dividido el dopado de la base. ¿Y qué es lo que quiero yo? Yo lo que quiero es que este número sea chico. No quiero que la zona de vaciamiento se me meta a la base, porque si me varía mucho la base, me acorta la base y me hace efecto térmico. Si yo quiero que este número sea chico, tengo que hacer el dopado del colector chico o el dopado de la base grande. Es decir, el dopado de la base con respecto al colector es más grande. Y ahí sale el otro factor de asimetría. Para no tener efecto Derby, voy a dopar el colector menos que la base, típicamente que no son el. Entonces, a ustedes les va a quedar emisor, base y colector, típicamente 10 a la 18, 10 a la 16, 10 a la 14. Este de acá es para que la corriente de hueco sea más grande que la corriente de base y tengan buen beta. Y este de acá es para no tener efecto Derby. Entonces, yo fabrico esto y obviamente que lo uní para que conduzca para allá. Si vienen ustedes y lo quieren utilizar al revés, va a andar, porque es P en P. Ahora, no esperen tener muy buena ganancia de corriente, porque acá van a salir un poquito hueco y acá hay mucho entorno. Y no solo eso, cuando quieren ir para allá, como el dopado de esto es más grande que el de acá, el efecto Derby va a ser muy pronunciado. Entonces, si alguna vez caen en el laboratorio de un transistor que anda muy mal, pero anda, muy probablemente lo tengan puesto al revés, colector con emisión. Además, pueden hacer la prueba, mídanlo con el colector de emisión así y después denlo vuelta. Van a seguir midiendo, pero el transistor va a ser otra cosa. Bien, y con esto cerramos. ¿Alguna pregunta?